familia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amado Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, por este lindo tiempo que nos permites ser formados, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque todos estos temas nos ayudan, Señor, a dar una consejería viable, sana, saludable, conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hoy coloques el querer como el hacer en nuestras vidas, nos des la sabiduría para entender cada tema, nos des allí los expositores, Señor, tú les das la sabiduría para tuya para ellos exponer y traer ese mensaje que tú hoy quieres transmitirnos a cada uno de nosotros, Dios. Colocamos delante de ti, Señor, esta clase, el maestro, los expositores, cada uno de nosotros, aquellos que nos han podido conectar, Señor, inquiétalos, ayúdales a llegar a tiempo para escuchar la clase y no perderla, Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores que tienen este tiempo, Señor, de descanso. Gracias por sus vidas. Que seas tú allí, Señor, colocando, Señor, todo, Señor, conforme lo que tú ya has preparado para ellos, Señor, para ser de bendición. Gracias por este lindo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues estamos listos para iniciar con la exposición. Ya son las 7:06. Lo que ya es puente que comencemos. Entonces, casualmente, el primer tema que es sobre adulterio nos corresponde a Nubia y a mí. Entonces, dejo allí, regálame un segundo, empiezo a compartir para que iniciemos el... Si están viendo allí todos, ¿sí? sí, señor. Sí, Sí, señor, señor, ahí se se ve ve bien. perfecto. Perfecto. Entonces, listo, Nubia, ya puedes empezar entonces. Buenas noches, Dios les bendiga. El tema de nosotros es el adulterio, la trampa de una relación prohibida. Esto lo encontramos en Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancha, pero a los que fornican y a los que adulteran los juzgará Dios. ¿Qué es el adulterio? Es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es el cónyuge legal. Espiritualmente significa apostatar de la fe, descarriarse del pacto de Dios. La palabra adúltero viene del latín ad, que significa y alter, que quiere decir otro o diferente, es decir, cambiar o modificar. Es decir, que es algo que modificamos, algo que no viene de la realidad. En la Biblia, la primera mención del adulterio es la palabra hebrea nar, y aparece en los 10 mandamientos. ¿Qué significa adulterar? Adulterar es corromper o degradar. Adulterar, cambiar la naturaleza de alguna cosa añadiendo de una sustancia extraña para cambiar. Adulterar sexualmente significa involucrarse en cualquier acto sexual impuro. ¿Qué es fornicación? En general, abarca cualquier inmoralidad sexual, incluye el adulterio y los actos pornográficos. Específicamente, la fornicación es el acto sexual entre un soltero y otra persona. Espiritualmente, la fornicación usarse metafóricamente, reflexiona la mezcla de la idolatría con el cristianismo. Las características de una persona adulta. Aquí tenemos varias características. Tentación de probar, atracción por el fruto prohibido, excitación emocional, satisfacer la lascivia, escapar de la realidad, negligencia del matrimonio, devaluar el pacto matrimonial, tergiversar la verdad, miente y niega la aventura, Ale- alejamiento físico, evita llegar a casa para estar en familia, cambia lo temporal por lo eterno, prefiere el placer momentáneo, ira en vez de responsabilidad, se niega a discutir los problemas, acta por proteger a la otra, defiende y se pone a favor de la otra persona, niega la guía de Dios, endurece su corazón. Aquí tenemos las características de las consecuencias del adulterio según Proverbios, en la palabra de Dios.
Está en Proverbios 6, ahí encuentra todas estas citas bíblicas. Los adúlteros tienen facilidad de palabra. Los adúlteros serán castigados. Los adúlteros juegan con fuego y se queman. Los adúlteros los adúlteros piensan mal. Los adúlteros se destruyen a sí mismos. Los adúlteros caen en desgracia. Los adúlteros provocan enojo y celos a sus cónyuges. Los adúlteros a menudo son víctimas de la vergüenza. Causas de un adulterio. ¿Por qué? Muchos adúlteros se hacen la misma pregunta. ¿Por qué? Jesucristo dio la respuesta para indicar cuál es el meollo tanto del adulterio sexual como el del espiritual. Aquí está esta cita bíblica, está en Apocalipsis 2, 4 y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz lo primeros, obras que pues, si no vendré pronto a ti, y quitaré de tu candelero y de su lugar, si no hubieres arrepentido. La palabra habla muy claramente que el adulterio, Dios, mejor dicho, lo, lo castiga. Dice, ¿por qué es tan engañoso el adulterio? Distorsiona la objetividad, proporciona la ilusión de ser amado, da un falso sentido de significado. Físicamente es agradable, provee un sentido de seguridad temporal, da un sentimiento falso de relación, hace que ambas partes se crean amadas, acallan el dolor emocional, desvían la tentación de los problemas familiares, pueden usar como arma para castigar al cónyuge. Habla de por qué caí en adulterio. Aquí habla, dice, lo único que me interesaba era llenar mis necesidades. Me comprometí sin pensarlo. No pensé en las consecuencias a lo largo plazo. Culpa a mi cónyuge de todos mis problemas. Nunca pensé que me descubrirían. Pensé que había encontrado la felicidad. Me justifiqué pensando que Dios entendía mi situación. Di por sentado mi cónyuge jamás cambiaría. Endurecí mi corazón, me dejé llevar por la laxidad. ¿Por qué debo de adulterio? Dice aquí, he hecho mucho daño a mi Un cónyuge. momento, por favor, porque no apagamos todos los micrófonos y es que interrumpimos a la persona que está Pastor Julder, yo los compartiendo. estoy apagando. Pastor Julder, yo ya los estoy apagando. Bueno, gracias. Nubiecita, abre tu micrófono, por favor. Dice, ¿por qué debo dejar el adulterio? He hecho mucho daño a mi cónyuge. He destruido mi integridad. No tengo paz en el corazón. Mi moralidad está entre dichos. Mi salud está en peligro. Mi conciencia me acusa. Mis hijos perdieron su héroe. Mi futuro no será bendito. La Biblia lo prohíbe, mi Dios lo condena. Y aquí vamos, la raíz del problema. La causa de fondo es la falta de madurez emocional. Cuando una persona realmente no es madura, cae en este problema. Que sacrifica el compromiso con su pareja matrimonial con un placer efímero. Cree que la integridad personal no tiene importancia y que la necesidad de ser amado no puede ser llenada mientras se incumple con la voluntad de Dios. Creencias falsas. Tengo derecho a llenar mis necesidades básicas de amor, significado y seguridad. Eso es una creencia falsa. Creencia correcta. Mis necesidades internas más profundas serán llenadas a través de la palabra, a través de Jesucristo, que es el único que llena todo. Pasos para encontrar la solución. El adulterio produce un problema remordimiento en el alma de muchos cónyuges. Para memorizar, tenemos una cita bíblica donde habla Isaías 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Para el cónyuge infiel,
Dice la palabra en 1 Corintios 6:18, huid de toda fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Tenemos unas citas bíblicas, aquí nos sirven cuando estemos en consejería para poder hablar con el cónyuge fiel. Está en Romanos 12:9 al 21. Habla de que debemos dejar que Dios sea el que traiga la venganza. Nosotros no tenemos por qué vengarnos. Y aquí habla del cónyuge infiel, habla en Colosenses 3:1 al 15. Dice, hacer morir pues todo lo terrenal de vosotros, la impureza, la fornicación. Y 7 pasos para dejar el adulterio. El Bueno, primero hasta es ahí. confesar que ha Hasta ahí, mi cometido adulterio. noviecita. ¿Hasta ahí? Listo, Sí, sí, pastor. señora. Vamos a Listo. empezar. Qué pena ahí interrumpirte, pero esa. Bueno, vamos a mirar aquí los pasos para dejar el adulterio, ¿no? Y en la consejería son bien importantes. ¿Cómo vamos a llevar a las personas a que puedan dejar de adulterar? Porque generalmente también es una adicción y necesitan soltarlo. Entonces, el primer paso es confesar que ha cometido el adulterio. Hay un mito que dice la gente simplemente voy a dejar de hacerlo y nadie tiene por qué saber la verdad, pero la verdad es que se debe conocer para que Dios pueda sanarlo. Si no confiesas que lo has cometido, es muy difícil sanarlo. El segundo paso dice, dedíquese completamente a su cónyuge. Sí, muchas veces las personas piensan que los hijos son como el pegamento del matrimonio, pero la verdad es que el compromiso dentro del matrimonio es verdaderamente lo que puede conservar la unidad, no los hijos. El tercer paso es corte todas las ataduras con su amante. Eh, Muchas personas piensan que las aventuras extramaritales están bien mientras nadie se entere, pero la verdad es que el adulterio no puede esconderse, porque primero Dios lo sabe, y la amante o el amante lo sabe, y con el tiempo otras personas lo van a saber. Entonces tienes que cortar toda atadura con esa persona para que no siga extendiéndose, ¿sí? El cuarto paso es elegir a dónde dirigir sus pensamientos cuando sea tentado. Los que tienen relaciones extramaritales definitivamente no aman a sus cónyuges, ¿no? Entonces es posible seguir amando a esa persona y al mismo tiempo encapricharse con otra. No es que sea posible amar a dos personas al mismo tiempo. Entonces, por ende, uno tiene que empezar a dirigir sus pensamientos hacia Dios para cuando uno sea tentado. Quinto, considere la diferencia entre amor y lascivia. ¿Cómo puede ser malo el adulterio si uno no se siente bien? O si uno se siente tan bien, sería la pregunta, ¿sí? Porque es que eso es bueno, eso es rico, pero definitivamente el amor no es un sentimiento, y ya lo hemos visto. Y la prueba máxima para determinar si algo es correcto nunca se va a basar en la forma en que nos sintamos, sino en lo que Dios dice. Entonces tenemos que considerar la diferencia entre amor y lascivia. Si lo que está sintiendo esa persona es lascivia o es un verdadero amor. El sexto paso que tenemos que llevar a la persona es a que considere el costo. ¿Sí? La gente puede decir, no, mientras nadie lo sepa, nadie será lastimado, pero eso es un falso, porque el adulterio hace daño a todas las personas que están involucradas, ¿sí? No solamente a la pareja, sino con quien estás adulterando y a tus hijos. Entonces tienes que considerar que si el costo vale la pena, que nunca va a valer la pena. Algunas personas creen que no va a haber consecuencias, pero tienes que saber que siempre va a haber consecuencias de eso. Y séptimo, tienes que comunicar que estás arrepentido, tienes que mostrar un verdadero arrepentimiento. La persona tiene que mostrar ese verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes del cónyuge fiel? Buscar la forma de hacer que cambie su cónyuge. Tú no puedes hacer que cambie la pareja, solo Dios puede hacer que cambie. Mencionar repetidamente los detalles del adulterio de su cónyuge como para castigarlo. Entonces voy a meterle el dedo en la llaga como para que le dé duro. No, no, no puedes hacer eso. Lo ideal es que nosotros no, o bueno, la persona la cual es fiel, no a la que le han sido infiel, esa persona nunca debe estar mencionando en todo momento porque no ayuda para la recuperación o para la restauración de su hogar. Culparse a sí mismo por el adulterio. Una de las causas comunes que pasa cuando tienes consejería es que las personas van a venir a ti y muchas veces
se van a culpar, es que yo no le di suficiente amor, es que yo no lo cuidé, es que yo no esto, pero eso es una mentira, ¿ya? Porque casi todos los cónyuges heridos por el adulterio tienen que luchar con la culpa falsa, sí, por sentirse responsable, pero usted no puede hacer que otra persona peque. Nuestras acciones se basan en nuestras decisiones y si esa persona lo hizo es porque tienes que llevar a esa persona que entienda de que fue la decisión de ella, no fue tu culpa. Minimizar o negar la seriedad de la situación. Muchas personas minimizan o niegan esto y eso no va a cambiar el hecho de que es pecado. Tenemos que llamar al pecado como pecado y eso tienes que llevar a las personas que estás aconsejando. Otras personas buscan la forma de llenar todas las necesidades de su pareja. Entonces, para que no me sea infiel, yo voy a hacer todo lo que él diga o lo que esa persona diga. Y la verdad es que nunca vamos a poder llenar todas las necesidades de alguien. Porque si eso fuera posible, entonces nunca reconoceríamos que necesitamos de Dios. Es Dios quien las llena. Y por último, comunicar la idea de que no puede vivir sin el otro y que es completamente dependiente de él. Si su suficiencia debe venir solo del Señor, no de otra persona. Si tú llevas a esa persona que ha sido herida a entender que debe buscar más de Dios y que Dios llene cada uno de esos espacios. Sí. Sugerencias para el cónyuge. Perdón. Entonces, lo primero que tenemos allí es que debo confrontar, hablar del asunto puede darle ideas a su cónyuge. Es que no alcanzo a ver bien, espérate un momentico, es que no me deja ver acá. Bueno, exprese su enojo en una forma constructiva, ¿sí? Primero, use declaraciones en primera persona singular, yo, para expresar sus sentimientos. Es necesario que nosotros lo hagamos en primera persona. O sea, por decir algo, siento que me estás ocultando algo, me duele que me haya retirado tu afecto en primera persona, no acusando a la otra persona. Lo otro que le puedes decir a la otra persona es que exprese su enojo en una forma constructiva. Sí, el enojo es una reacción natural, ¿no? Recuerden lo que dice la palabra, iraos, pero no pequéis. Pero cuando expreses ese enojo, hazlo de una forma constructiva, algo que edifique. Tercero, no se culpe a sí mismo por el adulterio de su cónyuge. De verdad, debemos seguir en esa relación eh, o tratar de seguir en esa relación, pero no puedes sentirte o no te puedes culpar a ti mismo por lo que la otra persona haya hecho. Recuerda lo que hablamos anteriormente. Es la decisión de cada una de esas personas. Cuarto, pide al Espíritu Santo de Dios que le dirija para saber si debe abandonar su matrimonio cuando hay adulterio. Esa es una pregunta que me imagino que van a hacer ahora y es si debo hacerlo. Bueno, la palabra lo dice que a no ser por causa de adulterio. Solamente hay dos condiciones en la palabra, pero el divorcio lo van a ver después. Pero en este caso del adulterio tenemos que pedirle al Espíritu Santo que dirija a la persona. Mucho cuidado que como consejeros no seamos radicales a decir usted tiene que dejar a esta persona porque no sabemos lo que Dios va a hacer allí. Quinto, confíe en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor definitivamente. ¿Para qué? Para ser nuestro Salvador y que el Señor sea tu sanador. ¿Sí? Y sexto, decida perdonar por un acto deliberado de su voluntad. Necesitas decidir perdonar. Eso es importantísimo. No sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya nos pasamos. Ali, ¿cómo estamos? Bueno, igual tenemos solamente estas dos. Entonces vamos a... Puedes terminar, Ivancho. Listo, perfecto. Entonces, fortaleciéndose, confrontando y acercándose a Dios. Esto es necesario. Y esto es lo que ustedes tienen como base para la consejería. Primero, fortaleciendo, dejarlo ir, quite todas las expectativas de su cónyuge y ponga la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas ponen las expectativas en su pareja, muy probablemente van a ser defraudados. Tú tienes que confiar en Dios, no en la persona. Tienes que llevar a la persona que aprenda a desprenderse emocionalmente de la infidelidad de su cónyuge y que reaccione con paciencia y con amabilidad, que no es fácil, pero que tiene que tener paciencia. Ustedes se van a dar cuenta que las personas van a llegar súper reventadas, pero dice Proverbios, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos.
Definitivamente necesitamos tener mucha paciencia en esto. Esto no es de la noche a la mañana, porque la gente tiene que entender que es un proceso. Tienes que llevar a la gente a que deje de centrarse en el comportamiento negativo de su cónyuge y se concentre en reaccionar con amor, porque muchas veces somos reactivos y cuando obviamente nos han engañado, pues vamos a ser impulsivos. Tienes que concentrarte en que Dios te dé o decirle a la persona que Dios le dé la capacidad para que reaccione con amor. Aprender todo lo que pueda acerca de la seducción, del adulterio, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que entender que cada una de estas personas, como consejeros, cada una de estas personas, bien sea de uno u otro lado, el que fue infiel o al que le han sido infiel, muchas veces no entienden o no dimensionan lo engañoso que puede ser el adulterio y tenemos que aprender todo sobre eso y llevar a la persona que entienda esta verdad. Deje de solapar el comportamiento adúltero, ignorando las señales evidentes o aceptando excusas inadmisibles. Tú te vas a dar cuenta que muchas personas, desafortunadamente, bueno, eso pasa con hombres y mujeres, ¿no? Uno pensaría que los hombres son más radicales, pero hay hombres que también tratan como de esa palabra solapar es como de menoscabar o de guardar ese comportamiento adúltero. Pero resulta que nosotros no podemos llevar a la persona que estamos aconsejando a que acepte cualquier excusa. La gente tiene que confrontarse con lo que está haciendo. Diga a su cónyuge la forma en que su infidelidad la ha afectado a usted y a los demás. Es necesario que usted lleve a la persona que está aconsejando a que ella hable con su cónyuge y le diga cómo lo está afectando. Sí, y no solamente cómo le está afectando a ella, sino a los demás, porque ahí no solamente afecta a la pareja, sino también a sus hijos, a las personas que están alrededor y la persona a veces no dimensiona el daño que está haciendo. Por eso es importante que lleve al aconsejado que hable con esa persona y llevar al aconsejado a que le pida a Dios que envíe a su cónyuge algunas consecuencias. Es decir, cuando tú ores por esa persona, no ores, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, sino que el autor dice, hombre, tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrale que esto lo va a llevar a vivir consecuencias. Muéstrale a que él entienda lo que está haciendo, pero también orar para que no tengas un espíritu vengativo, sino que más bien dejes todo en las manos del Señor. Confrontando, va a venir una intervención. Eso es los pasos que van a hacer para la consejería. Primero, pedir a Dios sabiduría y entendimiento. Lo segundo que una persona cuando diga, no es que me está pasando esto, lo es que está pasando por un problema, es llamar a un consejero y pedir que le recomiende un líder cristiano. O sea, la persona tienes que decirle, mira, llama a un consejero, si yo no soy la persona en que tú confías, busca un líder cristiano capacitado para esas crisis matrimoniales. Lo tercero que la persona debe hacer es entrevistarse con el especialista para planear los pasos a seguir, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la cobertura? ¿Cómo van a ser? ¿Cuál va a ser el impacto? Porque no solamente la consejería cuando hay adulterio es a la pareja, sino también a los hijos porque dañan todo su entorno. Debe pedir la ayuda a personas que han sido afectadas por el adulterio. A veces esas personas que ya han pasado por eso les pueden ayudar porque entienden el daño que le han causado a otros. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es buscar, decirle a la persona, yo tengo que tener una cita inicial contigo para que hablemos del tema, tener una reunión inicial con alguien que esté capacitado, que es cada uno de ustedes, para que después, posteriormente, busquen una reunión con la persona adúltera, ¿sí? Primero con la persona que ha sido atacada y después con la otra, porque siempre tiene que haber una confrontación, ¿sí? Y por último, lo que no puede faltar, la oración. Esa persona que está pasando por ese proceso debemos llevarla a que se acerque al Señor mucho más, de que ella pueda entender que es a través de Dios que puede sanar su corazón, ¿ya? Pedirle a Dios que revele cuáles han sido sus reacciones negativas. Pedirle a Dios también en esa oración acercarse a Dios para recibir más amor para el ofensor, porque no es fácil. Es fácil, bueno, desde uno como consejero uno le puede decir, no, tienes que tener paciencia, tienes que tener amor, pero para esa persona no es fácil porque ha sido ofendida. Entonces, orar para que el Señor le dé más amor. Acercarse para destruir esas fortalezas que el enemigo ha puesto en su matrimonio y pedirle, pidiendo fe por medio de la cual todas las cosas son posibles. Decirle, Señor, ayúdame porque no es posible y acercarse de una forma consciente y perseverante. Eso lo tenemos que hacer con cada una de las personas, como consejeros que somos. Tenemos que llevar a las personas a que la única forma que ellos van a poder
verdaderamente, eh, digamos que restaurar su matrimonio es a través del Señor, porque muchas personas creen y dicen, no, yo tengo fuerza de voluntad, yo la perdono y eso no es así de fácil, eso es un proceso. Entonces hay que ser perseverante, porque las personas quieren generalmente que todo sea para allá, de la noche a la mañana, y tienen que entender que necesitan estar dentro del proceso. La gente tiene que entender dentro de esto que definitivamente las cosas no se dan de la noche a la mañana y que cada una de esas consejerías, cualquiera que sea el tema, lleva un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de las personas que estén en el proceso y de la voluntad que pongan para hacerlo. Entonces, entender y decirle a las personas, hombre, no pierdan la esperanza. Dice Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eh, bueno. Muchas gracias. Ahora vienen las preguntas, pero antes quiero darles, aprovechando que tenemos el tiempo y que nos vamos a dedicar a esto, entonces pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. Decirles, mira, muchas veces cuando nosotros empezamos a tener consejería con parejas, las personas muchas veces no creen que no se va a poder, que eso no va a poder restaurarse, que el daño es tan fuerte que se rompe la confianza y esa confianza no se puede restaurar. Pero definitivamente sabemos en Dios, y se los digo como personas que hemos trabajado, y se lo puede decir el pastor Jordel o el pastor Alexander, o cualquier persona que haya hecho consejería, que es posible la restauración en los hogares después de una infidelidad. ¿Sí? Entonces, cuando definitivamente dejamos las cosas en las manos de Dios, es posible que eso pase. ¿Qué pasa con algunas personas? Como la palabra dice, que si es por infidelidad, entonces las personas se pueden separar. Entonces, recordar que ese es el último paso, ¿sí? Recordar que lo último que nosotros tenemos que llevar a las personas es al divorcio y a la separación. Eso es lo último que nosotros vemos. Siempre el plan de Dios para los matrimonios es la restauración. Entonces, nunca nos demos por vencido. Que la última opción que tú des dentro de esta consejería sea el divorcio, que creo que más adelante van a tratar sobre eso. No sé qué preguntas tienen o alguien que quiera aportar algo. Eh, ujú, perdón, yo paso. Sí, Bueno, vamos con ahí Dianita, tendría, después con Ruth y luego luego con Ruth. que ahí tendría que pues obviamente ver que los dos tengan la disposición y el anhelo de restaurar su hogar, porque pues si solo una persona tiene ese anhelo y la otra persona no quiere, o de pronto dice sí, pero en realidad no, sus frutos no son de una persona que verdaderamente se quiera arrepentir y quiera hacer las cosas bien, pues como que es muy difícil ahí entrar en este tema de restauración, ¿no, Paz? Sí, totalmente de acuerdo, Dianita. Como les decía, ¿de qué depende de que cada proceso de consejería pueda llegar a completarse de las personas? O sea, no depende de nosotros. Nosotros como consejeros podemos tener la idoneidad, podemos prepararnos muy bien, pero siempre va a depender de las personas. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Como consejeros, nosotros lo que hacemos o lo que le hacemos a cada una de esas personas que estamos aconsejando es recomendando. Nosotros no nos direccionando, nosotros no nos podemos poner en el papel de de ordenar, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos es una recomendación y en la medida que las personas sigan esas recomendaciones, pues obviamente las cosas van a irse dando, pero van a haber muchas veces, sobre todo en este caso de infidelidad, de adulterio, donde una de las personas que generalmente es el adúltero o la adúltera, que no van a querer seguir el proceso, que no van a querer hacer las cosas o cumplir las tareas. Entonces tú lo intentas y estás orando, pero hay un momento en que tú dices, no, pues como dice Dianita, si no hay la voluntad, va a ser muy difícil o no va a haber un cambio, tienen que ser las dos personas. Claro. ¿Seguimos? Sí, porque recuerden que en este caso es el trabajo de los dos, tanto la persona que fue infiel como la persona a la que le fueron infiel, porque a veces hay personas a la cual le fueron infiel que tú vas a llegar y van a decir, no, yo no quiero saber nada de esa persona.
Entonces también es de ambos. Por eso el trabajo, les hablaba, el trabajo es primero con uno, con la persona que vaya a llegar, porque puede llegar la persona arrepentida y decir, mira, yo la embarré con mi esposa, la embarré con mi esposo y yo quiero cambiar, pero ella no quiere saber nada. Entonces ahí tienen que entrar en una consejería. Primero restaurar a la persona que está arrepentida y después buscar esa integración entre ambos para poder llegar a mostrarle lo que Dios puede hacer. No es fácil, pero sí se puede. Hemos tenido muchos casos donde realmente hay un arrepentimiento genuino y la otra persona, a pesar de que no quiere, en un momento decide aceptar y empieza con el proceso y en medio del proceso se afianza y termina en restaurados. Ruth, después Diana Murillo y después Diana Guerra. Ah, Carolina. Buenas noches, Pastor. Ruth Buenas noches, Carolina. Dios te bendiga. Yo tengo dos preguntitas. La Ajá. primera, no entendí bien a qué hacía referencia cuando decías de desprenderse de la infidelidad del cónyuge. Y la segunda es nosotros aconsejando una pareja o una persona, digamos como cuál sería el punto en el que uno diría como no, pues ya esto se lo pasamos a alguien más o aquí no habría nada que hacer. Ok, perfecto. Vale. Bueno, cuanto a la primera, desprenderse de la fidelidad de la persona, es que hay personas, vas a darte cuenta dentro del proceso, que están tan arraigadas, generalmente es la persona a la cual le fueron infiel, que están tan arraigadas a eso, que todo gira en torno a esa infidelidad. Es decir, la persona en su momento, cuando tú le hablas de algo diferente o tratas de desenfocarla hacia otra cosa, siempre va al mismo punto. Y cuando llega a su casa, ve a su esposo y se le daña todo. Entonces todo es con su familia. Entonces hay que llevar a la persona que se desprenda de la infidelidad, que entienda que, como decía en la misma presentación, por sí solo no, o sea, tú no vas a poder hacer nada. La persona no puede hacer nada sin Dios. Entonces tiene que entregar eso en las manos del Señor para que Dios le ayude. Porque si la persona está prendida a esa infidelidad, no va a avanzar, porque siempre va a estar recordando eso en todo momento. Sí. Y la segunda pregunta que hacías era, ¿hasta cuándo nosotros, como consejeros, te entendí, hasta cuándo como consejeros decidimos que ya no se puede hacer nada? Sí. Que ya definitivamente hay que echarle la bendición y suertes que les digo. ¿A quién se lo pasamos? No, no, no. Pues dice que en qué momento yo, bueno, no sé, es que estamos aquí como es. La pregunta fue, ¿en qué momento yo decido o pasárselo a otra persona o decir ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, recuerda que afortunadamente nosotros tenemos los pastores allí que nos mentorean en todo momento. Afortunadamente existen pastores, está el pastor Jules, el pastor Belisario, el pastor Alexander, o estamos mi esposo y yo, o si no está en caso de que no esté el pastor Andrés y la pastora Viviana, con quien tú digas, mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? No pasarla, ¿sí? O sea, como tú eres el consejero, no, que tu opción no sea pasarla a otro, sino preguntar qué puedes hacer. Mire, pastor, he seguido estos pasos, esto es lo que he hecho, pero veo que no hay, que de una u otra forma no he avanzado o se estancó, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Generalmente cuando uno puede decir eh, que, que ya no hay nada que hacer. Hombre, cuando una de las dos personas, como lo decía Dianita, no está pudiendo decir, tú lo invitas, está en reconciliación, le estás dando dentro de la consejería, le estás poniendo, siempre tenemos que poner tareas. Una consejería efectiva debe tener tareas específicas. Porque una consejería donde tú simplemente le des palabra y le digas, si no le pongas tarea, no va a ser efectivo. Porque la persona le entra por acá y le sale por acá. Entonces tienes que dar tareas. Si tú le estás dando tareas a tu aconsejado y le estás diciendo esto es lo que tienen que hacer para la próxima semana, por decir algo, en pareja, bueno, en la próxima semana vamos a hablar de X cosas, vamos a decir, bueno, para como una de las faltas dentro de la relación es que no está habiendo comunicación o digamos que se han perdido los detalles, entonces una de las tareas es que tú este viernes salgan a comerse un helado y hablar, por decir algo. Eso es una tarea que puede parecer superficial, pero es bien importante dentro de una restauración. Si tú ves que la otra semana tú dices, ¿cómo te fue en eso? No, no la hice. ¿Por qué no? Porque siempre hay una excusa o simplemente hay eh, un desánimo o una actitud negativa de parte de una de las personas, pues definitivamente tienes que empezar a evaluar si lo que estás haciendo, el proceso que estás haciendo, está bien
o definitivamente ellos no quieren, porque tú no puedes ir en contra de, ¿sí? O sea, lo que tenemos que agotar es todos los recursos para que se restauren, pero va a haber un momento en que tú envías tareas y se dan cuenta o no llegan, o les los citas y terminan no yendo sin una sola persona, empiezas a mirar que definitivamente no hay una voluntad de cambio. No es la primera vez, ¿no? Se supone que tiene que ser varias para que tú puedas determinar que las personas no tienen definitivamente esa voluntad de querer cambiar. ¿Sí? Sí, padre. Muchas gracias. Diana Murillo. Bueno, buenas noches para todos. Paz, yo tengo una pregunta. Resulta que mi papá siempre le ha dicho o le decía a mi mamá, no, mija, es que yo quiero a las dos, es que yo siento algo por las dos, es que yo no puedo dejarla a ella, pero tampoco soy capaz de dejarla a usted. Entonces ahí es donde uno dice, yo no puedo creer que un hombre pueda decir que quiera las dos. O sea, según lo que estaba usted explicando, eso no se da. Pero ¿por qué esa persona dice que tiene sentimiento hacia las dos? Es mi pregunta. Recuerda lo que hablábamos en la presentación, nadie puede amar a dos personas, ¿sí? Si tú eres infiel a tu cónyuge es porque definitivamente de una u otra forma ya no amas o has dejado de amar. Recuerde que el amor es una decisión. Yo decido amar a una persona, pero si nos vamos a la luz de 1 Corintios 3, ese amor que habla de ese amor ágape, pues obviamente el hecho de quebrantar la confianza y de tu adulterar y estar con otra persona, no puedes decir que la amas, o sea que o no ama ninguna o se encaprichó. Una cosa es encapricharse y otra cosa es amarla verdaderamente. Sí, es un descarado, dice mi esposa. Descarado. Sí, o puede pasar al revés con el sexo femenino, ¿no? Que la mujer diga, no, es que yo lo amo los dos, entonces no sé por cuál inclinarme, ¿no? Es mentira. Eso es mentira, no puedes amar a dos personas. Pastor, yo debería decir algo. No, ah, ok, perfecto. Sí, entonces no, simplemente está siendo engañado o está tratando de engañar a tu mamá más bien, pero no, y no puede aceptarlo y eso está en la persona, ¿no? En el aconsejado. Cuando pase eso, tú tienes que hablar con la persona y hacerle ver que no puede ser permisible. O sea, no puede permitir Paz, eso. No es que qué quizás pecadito porque se siente solo. Señora, también puede ser porque ella también lo permitía muchas cosas, entonces él quizás no soltaba aquí porque recibía aquí, si, o sea, pienso yo, ¿no? En mi ignorancia, pensaría yo que si peleó aquí y aquí lo reciben, entonces aquí me va a amañar y así se la pasa como en un círculo vicioso, por eso también puede ser que él lo lleve a decir porque en ambas partes hay afinidad, pensaría yo, no sé. sí, Sí, bueno, partamos del principio que el amor que habla 1 Corintios no hace daño. Sí, entonces el decir, no venga, eso, hay muchas personas, nosotros hemos tenido casos donde mujeres han aceptado que los hombres tengan dos parejas, pero obviamente esas mujeres que han llegado acá son mujeres que no conocen del Señor, ¿sí? Eso no es normal, ya esa parte del Antiguo Testamento ya eso ya no existe. Él tiene que elegir a una sola. Entonces, no. No, obviamente es engaño, el pecado es engañoso y pienso que está engañado tanto la persona que lo está diciendo como la persona que lo está recibiendo y no podemos ser permisivos en eso. y eso es importante que en la consejería tú hables con tu aconsejado o tu aconsejada y hablarles de esa realidad. Recuerda, el pecado es pecado. No existe de una u otra forma un argumento válido para decir que eso lo puede hacer, no. Como hijos de Dios no es válido. Y la persona tiene que tener el carácter de no permitirlo, porque es cierto lo que dice Tianita. En muchas ocasiones la misma persona es permisible para que eso, no, tienes que tener carácter y decir cortar, ¿no? O sea, amarte, tener ese amor propio, porque una persona que permita eso es que no tiene amor propio. Dianita, después María Paternina y después Carlos. Ah, bueno, primero Diana, María Paternina y Carlos Rincón. Dianita, Diana Guerra. Ok. Vale, ya yo, ¿cómo es? Yo más bien quiero hacer es un aporte desde mi posición de hija y desde haber vivido en un hogar donde también se vio el asunto de es que tú eres mi principal y las demás son las sucursales, dijo, y Diana se ríe por allá. En principio, pues como decía Jamie, eso es un engaño, se está engañando tanto la persona que lo cree así como quien acepta la situación.
El amor no daña y el amor no es un sentimiento ni una emoción, el amor es una decisión si usted decidió compartir el resto de su vida con una persona. Aparte, complementando un poco lo que decía Jamie del Antiguo Testamento, recuerde lo que nos dice mucho el pastor Andrés, que no porque esté en la Biblia es bíblico. El hecho de que hayan existido hombres, incluso algunos de los padres de la fe, que practicaran la poligamia no significa que ese haya sido el mandato. Eso fue decisión de hombre, no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios dice, dejará el hombre uno a su padre y a su madre para unirse a su esposa, una, y serán una sola carne. Entonces, el diseño de Dios es uno para uno, no uno para tres o uno para cuatro, en principio. Total, Y el tema de cómo es, de cómo lo ve uno desde hijo, cuando uno se da cuenta de la situación, cuando la situación se da y uno ya no es tan niño ni tan inocente. eh, en esta parte mi consejo sería no tome partido. Usted es el hijo o la hija de, usted no es la pareja de su mamá ni de su papá. Usted no puede tomar partido, porque es que el hecho de que su papá sea infiel no le quita la paternidad, o el hecho de que su mamá sea infiel no le quita la maternidad. Sigue siendo una figura de autoridad en su vida y de pronto es un poco complejo a veces separar las cosas, pero hay que hacerlo. Porque es que en la posición de hijo muchas veces podemos tender a tomar partido por alguna de las dos partes. Y si bien es cierto, no hay que justificar, no hay que caer en el error de, ay, es que pobrecito mi papá se sentía solito porque mi mamá no lo atiende, o pobrecita mi mamá se sentía solita porque mi papá trabaja mucho. No, no hay que caer en el error de justificar, pero no se puede tomar partido por ninguna de las dos partes, porque sigue siendo papá y sigue siendo mamá. bueno, sí, sí, en mucha parte de lo que dijo Dianita tiene razón. Sin embargo, hay que entender algo. Bueno, lo que pasa es que de pronto uno como pastor tiene una dimensión completa o digamos que una cosmovisión de cada uno de los casos. Y por ejemplo, en este caso, hablando específicamente de lo que Diana está mostrando, es porque su mamá ve en ella a alguien que como hija de Dios y como líder, como una mujer creyente, le puede dar un buen consejo respecto a ella. El caso vamos, lo que pasa es que recuerden siempre esto. Cuando nosotros vamos a dar consejería, siempre tenemos que ser muy objetivos basado en lo que vamos a decir. ¿Por qué? Siempre primero tenemos que escuchar las dos versiones, ¿no? Nunca de una consejería basado en una sola versión o de un solo lado, porque estarías completamente subjetivo. Siempre que vayas a dar una consejería matrimonial y como en este caso de adulterio, tú tienes que escuchar las dos versiones para poder llegar a dar un muy buen veredicto. Y en algunas ocasiones, como este caso, cuando te acerca a ti, tú no puedes decirle, no, mami, la verdad, usted verá qué hace, no, porque si ella te está pidiendo un consejo, es porque ve en ti alguien que posiblemente tenga sabiduría y lo haga. Y lo que tú tienes que hacer es objetivamente, y ahí sí le doy la razón a ella, objetivamente basarte en lo que dice él, sí, porque en este sentido con su mamá es algo complejo porque lo que ella está diciendo es literal y entonces su mamá la busca a ella. ¿Qué hace Dianita? Me llama, pastor, pasa esto y esto. Generalmente yo hablo con la mamá, pero sí tenemos que tener una posición clara. Y por ejemplo, como hijos podemos ejercer ese derecho de decir, hombre, no puedes seguir permitiendo esto, porque es que como tú eres cercana a tu padre o a tu madre, tú estás viendo el dolor que está causando. Y no solamente a esa persona, sino en tu familia. Si tienes la posibilidad de pronto de dar un buen consejo en su momento para evitar que eso siga dañando la familia y siga de una u otra forma, siga rompiendo o quebrando esa unidad familiar, entonces debes hacerlo. ¿Sí? ¿Vale? María Paterrina, Hola, pastor, buenas noches. buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Pues yo, pues lo que decía Dianita Bautista al comienzo, que decía que las dos personas deben estar de acuerdo, porque pues por lo general la persona que llega primeramente a la consejería es la que fue dañada, la que le fueron infiel. Y hay veces que pues la persona puede que sí, acepte, se arrepiente, pero vuelve y cae y otra vez falla y otra vez consejería y vuelve y cae pues el esposo, por decirlo así.
usted decía que pues uno, la persona puede hacer hasta lo último, y ya en lo último, si la persona ve que siguen las mismas, ya ahí sería el paso siguiente, sería, ahí sí sería la separación, porque pues ya ha tenido oportunidades, pues ya ha estado en consejería, eso sí se ha sometido a consejería, porque hay personas que solamente la afectada va a la consejería y la pareja no. Y también como le hablaba Dianita Guerra, que pues los hijos también son afectados y ya cuando están grandecitos, ya pues ya ellos aportan y dicen lo que sienten y también a veces dan consejos y le dicen, no mami, ya está bien, ya mi papá, tú le diste la oportunidad, ya tú hiciste tu parte, él sigue así, lo mejor es que ustedes se separen. Y ha pasado que los hijos piensan mejor, viven mejor separados que juntos. Entonces, hasta los hijos pasan a ser consejeros en esa situación. Entonces, pues la pregunta mía es que pues ya después de tantas oportunidades, ya puede decir que, bueno, ya hasta aquí llegó, como usted dijo, suerte es que le digo. Sí, 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 María, efectivamente. Eh, Tienen que haber dos condiciones para que puedas ver el avance. Uno, de parte de la persona que ha sido infiel, un verdadero arrepentimiento, lo que tú dices. Lo que tú estás mostrando en esa persona que cae y cae y cae es remordimiento. Le remuerde la conciencia y otra vez lo vuelve a hacer, o sea que no ha habido un verdadero arrepentimiento. ¿Te acuerdas que dentro de uno de los pasos, el último paso era mostrar un verdadero cambio? La persona tiene que mostrar un verdadero cambio. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio de dirección completa y siguen lo mismo, pues ya sabes, como tú dices, ahí no hay nada que hacer. Porque si ya van dos, tres, cuatro veces y en lo mismo, sabes que esa persona muy probablemente no va a cambiar. Entonces ya tienes que irte a eh, lo que dice Mateo, cuando habla de que el Señor habla específicamente del matrimonio y dice no ser por causa de adulterio, ¿sí? Que son dos razones específicas que habla del divorcio, la Biblia, ¿no? Y una de ellas es por causa de adulterio. Entonces, en ese sentido, si no hay una voluntad de cambio de una persona, como puede ser de la otra, ¿no? Yo decía dos connotaciones. Una es que no hay un arrepentimiento y la segunda es que definitivamente la otra persona no perdona, porque eso es muy difícil cuando una persona no quiere perdonar y está con lo mismo y con lo mismo, ese matrimonio muy probablemente es muy, muy complicado que pueda fortalecerse. Pero entonces en ambos, cuando la otra persona, si alguno de los dos, como decía Dianita Bautista al principio, si alguno de los dos definitivamente no entra en el proceso y no quiere hacer su parte, pues es complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando, como tú muy bien lo decías, una persona llega sola y el otro no llega? Bueno, restaura a la persona. Ya no vas a restaurar como tal el matrimonio, pero sí tenemos que restaurar a la persona. Si hay, puede ser al contrario, la persona dice estoy súper arrepentido pero mi esposo o mi esposa no quiere nada conmigo, pero yo quiero seguir a Dios. Bueno, esa es una oportunidad para que se acerque a Dios, mostrarle un Dios verdadero y que la persona cambie. Nunca deseches a la persona que llega, porque puede llegar por un proceso, pero siempre la idea es acercarlos a Dios. ¿Vale? Y Sí, papá. Carlos, Buenas noches a todos, Dios los bendiga. buenas noches, mi hermano. Mm. Eh, yo tenía algo presente. Tengo un caso familiar que es creyente, conoce la Biblia, en fin, no es por ignorancia que lo haga. Pero ya primero tuvo un matrimonio, se casó, tuvo hijos, se separó de ese matrimonio antes de conocer a Cristo. Luego conoció a Cristo y volvió y se casó, tuvo hijos también en ese matrimonio y luego cae en adulterio. Pero en el proceso, pues obviamente fue un proceso largo, donde definitivamente pues la oportunidad la tuvo, pero fueron 2, 3 años ahí soportando esa situación. Entonces yo le decía, pues la verdad, usted como creyente ya comprometido, conociendo la palabra y sabiendo que el causal fue de parte suya, no de la otra persona, si decide separarse,
de esa persona, porque ya es segundo matrimonio, ya definitivamente lo puede hacer si toma la decisión de seguir con su... Lo que decía ahí en el tema ahorita, ¿no? Hay que tener bien claro la distinción entre amor y lascivia, que eso es muy importante. Que una cosa es el amor, otra cosa es la lascivia. Y muchas veces por lascivia piensan, están Sí. agarrados ahí, pero no hay amor ahí, porque pues el amor, como decía Jamie, no hace daño. No quiere dañar a la otra persona. Si realmente la aman, no lo vas a dañar. Y a cualquiera de las dos, porque pues uno dañaría a las dos personas, tanto a la esposa como al amante, porque ninguna de las dos personas va a estar satisfecha con esa situación. Entonces le decía yo, pues si decide usted, ya es su decisión, hermano, pero se tiene que quedar soltero. No es que entonces me voy para otro tercer matrimonio. La palabra dice, si, bueno, ya es por causa de infidelidad, y fue el caso suyo, ya se tiene que quedar soltero, no es que venga, me caso con otra, entonces, o con la que ya está, la amante, entonces me quedo con esa y con esa me caso. Yo creo que el matrimonio es para toda la vida. Y si uno se separa por causa de infidelidad, debe quedarse soltero, porque es hasta que la muerte lo separe. Y si no, estaría adulterando con la otra persona con la cual se va a casar. Entonces, eso era lo que quería tener, esa pregunta, si realmente es así, porque, como les digo, mi matrimonio es para toda la vida. No que me caso una vez, me separo, tengo familia con esta, después me separo, me caso otra vez, tengo familia con esta, después me separo otra vez, y así. Yo he visto hasta en matrimonios cristianos que pasa lo mismo. Entonces, pues eso sería como atentar Sí, contra el entiendo. propósito de Dios en cuanto a la familia, ¿no? Que es papá, mamá e hijos. Claro que sí. Sí, es cierto, es cierto. Y sobre todo por lo que es un cristiano, es una persona creyente, una persona conocedora, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona, pues, bueno, como cristiano pensaría yo que tendría uno que entrar a evaluar si verdaderamente es un verdadero cristiano y un creyente. Pero el consejo que le estás dando está perfectamente correcto, ¿sí? Que quizá no lo tome porque como si lleva esa vida así, muy probablemente no tiene una muy buena comunión con Cristo Sí, y porque si la tuviese, pues la palabra dice. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque las cosas de vuestro padre hacéis. Cuando nosotros realmente creemos en Jesús, pues vamos a habitar eso y vamos a querer obedecer al Señor. Pero en el Señor el consejo está bien. y Sobre todo porque además, una persona conocedora y es cierto. además lo que le decía, ¿no? Realmente su corazón no está sano, porque ya es una segunda vez, o sea, Total. ya segunda vez, entonces tercera y cuarta y no hay quinto No hay malo. fruto. Sí, claro. No hay fruto. Es cierto. Exactamente, y eso es ese, no, falta ese nacer de nuevo. Así es, Así total. es, Hay que total. llevarlo es a conocer a Cristo. Que ya la persona una verdadera conversión para que ¿No? entienda realmente lo Y que es. manipula la Eh, palabra porque como Dios es clemente, misericordioso, entonces Él perdona, sí, claro, pero Él tampoco es permisivo. sí. Eso que dice Carlos es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces van a venir personas a la consejería donde tú realmente ves que no es un verdadero cristiano y lo primero que tienes que hacerlo es llevarlo a conocer a Cristo, porque tenemos que entender que el único que puede verdaderamente cambiar y transformarnos es Cristo. ¿Sí? Amén. Entonces, yo siempre cuando nosotros hacemos consejería, creo que el pastor ya lo ha dicho, pero cabe de pronto decirlo, cuando tenemos consejería tenemos un requisito para las personas que aconsejamos y es el congregarse. Sí, es lo primero. Mira, nosotros no cobramos nada, nosotros no, pero lo único que te pedimos y que es requisito indispensable es que te congregues. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender que sin Cristo es imposible que haya una reconciliación y una verdadera restauración. Entonces, una persona como esta, lo primero que yo lo tengo que llevar antes que nada es a conocer a Cristo para que pueda haber un verdadero cambio en su vida. Bueno, eh, Bueno, Angélica, Angélica Pastor quiere Luis. dar un aporte, entonces escuchamos a Angélica y seguimos con la siguiente vale, exposición. sí, sí, seguimos, escuchamos a Angélica y 5 minuticos de receso y seguimos con la siguiente exposición, ¿vale? Bueno, pues yo lo que quería decir es que
primero antes que cualquier cosa, la persona que está fallando le falla a Dios, porque está cometiendo un pecado contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si la persona es supuestamente creyente eh, y nacido de nuevo, no sé, o sea, no sé cómo puede hacer eso, pero entonces si llega ya a la consejería y no es, no es cristiano, ni es convertido, ni nada, pues hacerle conocer de todos modos de primera mano que eso de no se le falla a la pareja, sino primero a Dios, porque es un compromiso el primero que uno hace con Dios y después con la pareja de estar para toda la vida. Eso era lo que yo quería decir. Gracias. Totalmente, sí, volvemos a lo mismo. Cuando una persona está mostrando que no muestra frutos, hay que llevarla a conocer a Cristo para que se sienta confrontada con esa verdad y a través de eso haya un cambio. Bueno, mis amados. Igual yo quería hacer un aporte chiquitico ahí. No podemos ser ligeros a la hora de una consejería, porque a veces cuando llegan esos historias fuertes, uno como ser humano, y se los digo por experiencia, como ser humano uno dice, ya aquí no hay nada que hacer. Definitivamente que se separe. Uno mismo no tiene fe en el momento de una restauración. Entonces nosotros que el Señor nos ha usado en el tema de restauración, le podemos decir que el Señor ha restaurado un montón de parejas donde vimos grietas fuertes. Eso es como partirse un vaso y usted pegar construir ese vaso nuevamente, quedan grietas. Esa grieta es un proceso de restauración, es decir, la persona perdona, la persona entra en el proceso de restauración y después entra un proceso de renovación, porque construir la confianza no es fácil. Entonces no seamos ligeros a la hora de decir, no, acá no hay nada que hacer. En un proceso de esto hay que hacerlo tanto la persona que necesita la ayuda como nosotros como consejeros, ayunar, orar, porque muchas veces es tantas situaciones que podemos escuchar que el consejo más rápido que podemos decir en nuestra carne, no haga nada, ya aquí no hay nada que hacer. Sí, nosotros somos muestra de eso. Nuestro hogar fue restaurado por unas personas que decidieron correr la milla extra, porque en los procesos van a haber momentos donde van a estar discutiendo, donde van a decir, ya acá no hay nada que hacer, y nosotros le hemos dicho, eso es normal, vamos a empezar otra vez. Entonces, era un consejo como consejeros de parejas que somos. Vale, súper. Entonces, 5 minuticos, son las 8, 2 minutos. A las 8:07 volvemos a conectarnos allí para que empecemos de una vez con la otra Ok, aplicación. gracias. Tengo ahí. Buenas noches, gracias. Para que empecemos entonces allí con Dianita y Rosa. Listo. Alison, ¿me ayudas a Aquí, proyectar? aquí se nos fue la luz. Listo. Estamos listas. Listo, de una vez, cuando quieran para Si aprovechar el quieren, tiempo. pueden ir iniciando, no sé quién inicia y ya les pongo la presentación. Sí, señora. Inicio yo. Bueno, tenemos en esta noche alcoholismo y drogadicción. Renovando el rumbo de la vida. Los ponentes, esta servidora y Dianita Guerra. Tenemos el contenido, tenemos dos partes. La primera parte es definiciones y número 2, características del abuso de sustancias. Y la parte 2, causas de farmacodependencia. Cuarto, pasos para encontrar la solución. Tenemos la parte 1 y, mis amados, muchas veces el hombre quiere buscar caminos, pero ¿qué pasa? Hay caminos que parecen derechos, pero no. ¿Sabes qué viene al final? La muerte. Entonces, este es el caso del alcoholismo y Proverbios 16:25 lo dice. Vamos, esto nos lleva a saber qué son las drogas. Bueno, son sustancias químicas que provocan 3 cambios, tanto el físico como el emocional como el mental.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abusa de esto, es cuando hay un uso legal. ¿Qué hablamos acá o qué entendemos como uso legal? El uso legal es cuando una personita viene y dice, ay, yo quiero como experimentar, oye, yo quiero utilizar esto por curiosidad. Y la palabra dice abusar. Abusar es hacer todos los días el uso de estas drogas. Pero ¿qué nos dice acerca de esto la palabra en Proverbios 23:20? Ojo, no estéis con los bebedores de vino. ¿Por qué? Porque tienen una adicción. Aquí nos clasifican las drogas en varias y las más importantes escogimos aquí, por ejemplo, el depresivo, que es el alcohol y la marihuana, que todos hemos escuchado, estimulantes como anfetaminas, la cocaína y la heroína, que también hemos escuchado, la morfina, en narcóticos, los inhalantes y lo que usan muchas personas, alucinógeno, LSD, que es un ácido, la mescalina, entre otros el tabaco. Bueno, ¿qué nos dice acerca de esto la palabra del Señor? Mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. ¿Por qué? Porque debemos llevar a una persona que viene con estos problemas, pues a la palabra de Dios, y el pastor nos lo hizo verificar. Si la persona quiere realmente, desea realmente un cambio, tiene que dejar y no ir con personas que a la postre lo van a llevar a la muerte. Me llamó mucho la atención el espiral descendente. El espiral descendente, ¿por qué? Porque es un amo que dirige al esclavo. El amo son lo del alcohol y el esclavo es la persona que lo está tomando. Ejemplo de esto tenemos la intoxicación, que nos puede llevar a la muerte. Entonces, me gusta lo que dice la palabra del Señor porque lo dice que es veneno de serpientes y ponzoña cruel de áspides, Deuteronomio 32. Entonces, aquí cuando la persona entra en el espiral descendente, que me llamó mucho la atención, viene algo que se llama codependencia, que esto es asociado al fármaco dependiente. Tengo dolor de cabeza y todos los días tomo el medicamento. Pues entonces ahí ya estoy dependiendo, no de una oración de corazón delante de la presencia del Señor, sino más bien el fármaco. Entonces, la palabra del Señor en Lucas 24:34 nos dice que vuestros corazones no se carguen de eso, de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida. Mira, el alcohol sin límites nos puede llegar a controlar y a manipular nuestras vidas. Como punto número 2, características del abuso de sustancias, señales que avisan el consumo. Tú puedes desde tu casa ver que hay algo le pasa a mi hijo porque, mire, la salud se le vino al piso. Yo le quiero abrazar, no quiero abrazar, pero cuando él manda sus manos a decir no quiero, le tiemblan. Las venas de los ojos están dilatados. Emocional, ¿por qué? Porque la persona se mete en su cuarto y nunca sale. Es una depresión, una ansiedad, no quiere mirar a los ojos frente a frente, hay un aire y una culpabilidad conductual es porque se niega, no quiero, no puedo, no quiero comer, no, solamente esto se relaciona con aquel que es adicto y espiritual. Obviamente, como decía el pastor, la persona que no se congrega es imposible colaborar, es imposible ayudar. No lee la palabra y aun cuando lo haga, lo hace porque, bueno, le dije que yo vamos a orar y vamos a leer la palabra. No lo hace de corazón. El punto número 2, características del abuso de sustancias. Aquí hay una cantidad de preguntas, tú la puedes ver en 268 en la página del manual, pero nosotros buscamos una. Pero antes de eso detectamos al adulto. ¿Cómo tú detectas al adulto? Si es un chico de 16 a 26, por ejemplo, está en la universidad o está en la escuela, tú ves cómo las calificaciones bajan. En lo personal, pues esa persona se manda al mundo de lo sexual. No le importa, se echa la fornicación con una, con otra, eso se llama promiscuidad, tú y yo lo sabemos. Y en el hogar, entonces ya no viene diciendo Dios le bendiga, sino una palabra obscena y luego agresivo, tal vez se torna violento. Pero mira, todo pecado nos va a alcanzar. Eso lo dice en Números 6:23. Y como último hay una pregunta que nos hace aquí: si soy un bebedor compulsivo o un drogadicto consumado, ¿puedo cambiar y dejarlo para siempre? Punto número 1.
los malos hábitos, las conductas como compulsivas, adicciones, son persistentes y de pronto pues deben de ser difíciles de erradicar, pero no son imposibles. ¿Por qué? Porque cuando tú repites una conducta, esto sabes que altera, no te altera a ti como persona, sino al cerebro. Esto es lo que conduce, el cerebro tuyo conduce que sea más difícil cambiar. Sin embargo, puedes aprender patrones de conducta. Si tú eres un verdadero creyente, tienes tres cosas. Uno, la palabra de Dios, ¿cierto? Dos, el grupo de apoyo allá en la iglesia que tenemos acá en Caminos de Oración. ¿Por qué? Porque esto ayuda a cambiar la vida y es el Espíritu Santo que nos da la fuerza interior para dejar un mal hábito, porque así lo dice Filipenses 2:13, porque Él es el que pone a querer como el hacer. Muchas gracias, buenas noches. Listo, entonces aquí en la parte 2 vamos a ver las causas de la farmacodependencia y cómo hacemos para sacar a la persona de esa situación. Bien, entonces el versículo clave aquí sería: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Al principio es placentero. De hecho, la mayoría de las personas que caen en el tema de la farmacodependencia, el común denominador es querer primero saciar una necesidad y al final el tema de la sustancia misma se termina convirtiendo en una necesidad en sí misma. Entonces, las causas de la farmacodependencia, y me llamaba la atención el caso que que la autora del libro usaba para ilustrar el tema del alcoholismo y la drogadicción, y es el caso de un jugador de béisbol muy famoso por allá en la década de 1950, y fue Mickey Mantle. Y él dice que él empezó a beber porque ese era el medidor de hombría en el equipo. Él jugaba para los Yankees de Nueva York. Era el mejor jugador del equipo y tenía el mejor promedio de bateo de la época. Y él decía que era el indicador de que él también era camarada de los demás miembros del equipo, que era el sinónimo de la camaradería del equipo, beber a la par de todos los demás. Y que además, por él ser una estrella, por él ser alguien famoso en el deporte, en cada lugar a donde llegaba le ofrecían era bebida, en los hoteles le ofrecían botellas de cortesía, los fanáticos cuando se lo encontraban en la calle, en los restaurantes o en los bares le ofrecían tragos gratis también. Entonces, digamos que fue un tema que él no lo empezó porque quisiera, pero él se hizo dependiente también porque tenía de raíz un dolor y un miedo muy profundo, y era que él había visto que varios miembros de su familia habían muerto antes de los 40 años. Entonces él se vio joven y ese mismo temor que él tenía a morir pronto lo hizo entrar en una espiral de festejar mientras tuviera vida, ¿no? Porque tal vez la vida no le iba a durar lo suficiente. Obviamente después se dio cuenta que el tema no era así. Entonces, ¿cómo se desarrolla el tema de la farmacodependencia? Para empezar, nadie nace adicto, ¿sí? El adicto no nace, el adicto se hace. Y se hace a través de la repetición del hábito, del uso frecuente de la sustancia. Y la causa fundamental de provocación en el caso de Mickey era como no solo el tema del miedo a la muerte temprana, sino también muchos dolores del pasado que él traía. Él sufrió de abuso sexual infantil, perdió a su padre muy joven, su papá fue una de las personas que murió temprano. Entonces, ¿cómo es? La persona en este caso puede buscar drogas que le afecten el carácter, de ahí cae en el ciclo de la adicción y finalmente termina transgrediendo cualquier tipo de valor que le puedan haber inculcado en su casa o que pueda haber aprendido de algún lugar. Y es aquí donde se cae en ese ciclo de culpabilidad y vergüenza, porque claramente tanto el alcohólico como el adicto bajo la influencia de las sustancias pueden llegar a tener ciertos comportamientos que después son motivo de vergüenza, porque el alcohol y las drogas por excelencia son desinhibidores. Tú, si tú conoces personas que se han drogado o que han bebido, o si tú mismo lo has hecho, tú mismo puedes darte cuenta que bajo los efectos de esas sustancias, a veces uno es capaz de hacer cosas que bueno y sano nunca se atrevería a hacer.
Factores comunes del uso de drogas. Entonces tenemos dos tipos de factores diferentes. Están los factores internos, que son la familia y la sociedad en la que nos criamos. Tienen mucho que ver con el tema de la cultura, en donde nos criamos, si el ambiente familiar era bueno o malo, si crecimos en una familia disfuncional, si teníamos tal vez problemas físicos y esos problemas físicos acarreaban el uso de algún medicamento. Lo que mencionaba Rosita ahorita, no sé, las personas que sufren de migraña generalmente están medicadas, pero ese tipo de, como de las drogas legales también pueden generar farmacodependencia. Un caso muy famoso en Estados Unidos es el tema del uso del Valium. Y el Valium es una droga para el dolor que genera mucha dependencia de ella. ¿Vale? Entonces, esos factores internos, un tema de presión de los amigos, un tema de querer encajar en el círculo de amigos al que pertenecemos. Entonces, aquí el versículo a resaltar es Romanos 12:2, ¿no? Donde el Señor nos invita, el apóstol Pablo nos invita a no adaptarnos a las costumbres que tenemos alrededor, sino a cómo es, a transformar nuestra mentalidad en Cristo. Hay que llevar al adicto a esto, a hacerlo entender que no porque su entorno así lo dicte, él tiene que consumir. De hecho, dentro de los factores, dentro de estos factores también está el tema de nacer dentro de un grupo étnico propenso a estas adicciones. Y en el libro mencionaban que por lo menos la gente de Europa del Norte es muy propensa a esto porque produce en mayor medida el compuesto dentro del cuerpo que ayuda a la digestión del alcohol, no siendo así con los asiáticos que son menos propensos al alcoholismo, por ejemplo. Haber nacido o tener un familiar directo con adicción, sea a las drogas o sea al alcohol, también es un tema que lo hace a uno más propenso a la adicción. Recordemos que la palabra del Señor nos habla de las maldiciones generacionales, así que si usted es un ex alcohólico o un ex drogadicto, procure romper eso, romper esa maldición generacional que pesa sobre su descendencia, porque ore y ore mucho y guarde mucho a su descendencia, porque lo más probable, y de hecho lo normal es que tengan propensión a este tipo de adicciones. ¿Listo? Excusas que da la gente para depender de las sustancias, de los alucinógenos, de las drogas o del alcohol. Las convierten en una necesidad, ¿sí? Yo necesito eso para aliviar el estrés, yo lo necesito para estar animado, para poder estar a tono con la fiesta, para poder estar a tono con la reunión social, o por el contrario, yo bebo para olvidar, como muchas veces le escuché decir a mi propio padre. No, yo bebo para olvidarme de las preocupaciones, porque es el único momento en que yo no pienso en nada, solamente estoy ahí tomando con la mente en blanco. O por el contrario, un tema de quererlo. Ya no, ni siquiera es por la necesidad de hacerlo, sino porque yo quiero hacerlo, ¿sí? Y yo lo quiero porque me relaja, lo quiero porque me ayuda a escapar de mi realidad, de la situación que estoy viviendo, o porque me ayuda a divertirme mejor, ¿vale? Y aquí el versículo clave es Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tenga siempre presente y hay que llevar al adicto a entender que aunque le parezca muy bueno, aunque le parezca muy rico, aunque le parezca que es placentero, esa sensación de placer se va a ir. Y lo que va a quedar después es el vacío. Siguiente, por favor. Bueno, la raíz del problema. Y aquí ya tenemos a una persona que está completamente metida en el tema de las drogas o del alcohol o en ambas. De hecho, por eso la imagen de la persona encadenada a la botella. Ya la persona es esclava del hábito. Ya no, lo que lo estresa o lo que lo angustia o lo que lo deprime es la falta de la sustancia, el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Lo padecen tanto los alcohólicos como los adictos en recuperación y es un tema bastante duro de ver, la verdad. Entonces, cuando usted no acepta, y aquí hablando ya propiamente de la condición del adicto, el adicto tiene la creencia falsa de que él no es dependiente de la sustancia
él solo lo disfruta, sea el alcohol o sea la droga o sean ambas. Y entonces él tiene la creencia de que él puede hacerlo en cualquier momento y así mismo puede dejarlo. Y eso ya no es así, ¿sí? Porque ya depende de la sustancia o del alcohol para poder estar bien, entre comillas, ¿no? La creencia correcta en este caso es llevarlo a darse cuenta de que definitivamente eso lo está dominando, de que ya se volvió un esclavo de la sustancia, y también hay que llevarlo a que decida no permitir que ninguna sustancia lo controle, ¿sí? Que en lugar de ello, pues llevarlo a Cristo, por supuesto, hay que llevarlo a Cristo, llevarlo a que entregue a Cristo el control de esa área de su vida y de todas las áreas de su vida, y depender de Cristo para que sea Él quien satisfaga sus necesidades y no la sustancia en sí. Entonces aquí el versículo clave, Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siguiente. ¿Listo? Y aquí hay un caso. Entonces, la persona de este caso se preguntaba que si era, él dice, ¿cómo puedo tomar la decisión de beber o no? Soy un nuevo cristiano y quiero hacer lo que agrada a Dios. Entonces, ¿es pecado o no es pecado beber? Entonces, sería la pregunta clave aquí. Entonces dice ahí, la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero sí habla de los peligros del vino, la cerveza y de las bebidas alcohólicas fuertes. Entonces dice ahí en Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, lo que yo le decía, el alcohol y las drogas son sustancias que desinhiben la conducta de la persona y hace cosas que normalmente no haría. Para la mayoría de la gente dice el argumento más fuerte para abstenerse es el de la piedra de tropiezo, es decir, la preocupación de que alguien pueda tropezar y caer por causa de su ejemplo cuestionable. La gente tiende a seguir a otros. Si usted bebe alcohol o consume alguna droga, los que siguen su ejemplo podrían tropezar y sus vidas podrían verse afectadas por seguir sus pasos, ¿sí? El papá que con la botella en la mano le dice, no, hijo, yo sí bebo, pero tú no bebas. No se puede. Pesan más los hechos que las palabras. Así que fíjese de quién camina, fíjese en quién camina detrás de usted, a quién le está dando ejemplo con sus actos. ¿Sí? Y ahí dice en Romanos 14:21, bueno es no comer carne ni beber vino ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Usted puede ser causal de debilitamiento de la fe de algún hermano si lo ve en alguna de estas, lo ve practicando alguno de estos hábitos. Siguiente. Y ahora, para cómo sacamos al adicto de ahí, cómo sacamos al farmacodependiente de esa situación. Entonces, aquí hay un versículo para que la persona memorice y es Isaías 41:3, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo, ¿vale? Llevarlo a entender que no importa qué tan hondo esté, si él está genuinamente dispuesto a recuperarse, Dios está ahí para ayudarlo. Y por supuesto, la red de apoyo que usted logre juntar. Y lo vamos a ver más adelante en el tema de la intervención de crisis. Hay 10 verdades para llevarlo a entender acerca de la tentación y están en 1 Corintios 10. ¿Sí? Bien, Entonces, te quedan 2 minutos. vale. Entonces, están ahí desde el versículo 12 al 33 para que usted pueda revisarlas y llevarlo a entender que ni se tiene que dar mucho palo cuando tenga recaídas, por ejemplo, porque va a pasar en el proceso de recuperación, pero tampoco se puede confiar cuando el proceso vaya muy bien, porque pues está el tema de, precisamente dice la primera frase ahí, el que crea estar firme, mire que no caiga. Siguiente. Listo. Entonces, aquí viene el tema de la liberación. Y en el tema de la liberación hay 12 verdades que el adicto, que está para llevar al adicto a aceptar, reconocer y expresar, ¿vale? Y la primera es admitir que carece de poder sobre su problema, ¿vale? La siguiente, reconocer que el Dios que lo hizo tiene el poder de restaurarlo. Muchas veces el adicto no cree que Dios pueda ayudarlo, cree que ha llegado tan al fondo del abismo que no hay quien lo pueda sacar de ahí. Hay que llevarlo a entender que Dios puede ayudarlo si él está dispuesto a salir del tema. Someter la voluntad de él a la de Dios, que sea la voluntad de Dios y no la de él, ¿sí? Va muy de la mano con el punto anterior. Enfrentar la realidad.
llévelo a que se enfrente con él mismo, a que se vea, a que mire que realmente está mal y necesita ayuda. Reconocer ante Dios y a alguien más que está luchando con el pecado. Y aquí el tema de tener a quien rendirle cuentas. El adicto no va a poder salir solo de ahí. Entre más personas usted pueda juntar para intervenir en esa situación, mejor. Pero personas que estén realmente dispuestas a ayudarlo, no a señalarlo ni a juzgarlo, ¿vale? Llevarlo a que pida perdón si ha ofendido a alguien. Es otra de las cosas que el adicto puede hacer y puede llevarlo a aceptar, reconocer y expresar, ¿sí? Y si tiene la oportunidad de resarcir el error, de restituir a la persona que ofendió o a las personas que les hizo daño, mucho mejor. Y usted puede acompañarlo en el proceso como consejero, ¿vale? Dice, 7 no es para ser libre. Entonces, también son más cosas para llevar al adicto a reconocer que no luche solo, no va a poder hacerlo, no va a salir solo, no es una lucha que pueda librar solo, ¿listo? Que reconozca su habilidad, que tiene una habilidad para engañar tanto a sí mismo como a las demás personas. El adicto siempre va a buscar ocultar su problema y siempre va a hallar la forma de hacerlo si usted no está pendiente y no le pide la sabiduría suficiente a Dios para poder ayudarlo. Que no se relacione con quienes alientan el hábito, ¿sí? Que quite ese hábito de exclusividad, de que solamente se relaciona con gente que bebe o que consume drogas. Hay que alejarlo de eso. Que no se preocupe por el futuro, ¿sí? Que no viva ansioso de, ¿será que mañana voy a consumir? ¿Será que pasado mañana voy a volver a caer? No, que se lo tome un día a la vez, como dicen en Alcohólicos y en Narcóticos Anónimos. Un día, cada día, bástele a cada día su propio afán, dijo el Señor Jesús. Que no se dé por vencido si recae, que no se llene de orgullo cuando vea gran progreso y que no se sorprenda cuando sea tentado, ¿vale? Ahí hay 10 recomendaciones espirituales para la recuperación del adicto. Entonces, el tiempo para comenzar la recuperación es hoy, no es mañana, no es pasado, es de una. Reconocer que la recuperación es un proceso, orar diariamente, hay que llevarlo a tener un hábito de oración todos los días, de leer la palabra, de meditar en las escrituras para no caer en pecado. Asistir a la iglesia, hay que llevarlo a congregarse, por supuesto, compartir las luchas con sus seres queridos, pero con seres que realmente estén dispuestos a ayudarlo. Confiar en Dios, que haga de su crecimiento una relación, ¿cómo es? En la relación con el Señor, la más alta prioridad en su vida. Depender del poder de Cristo para no volver a consumir drogas o alcohol y sepa que el cambio permanente sí es posible. Hay que llevarlo a concientizarse de que él sí puede ser libre y que él no va a volver a consumir, sea alcohol o sea drogas. Siguiente. Y aquí está donde usted se va a cuidar usted como consejero o como familiar del adicto y va a cuidarlo a él también. Hay que poner límites, ¿sí? Entonces ahí está Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarde su propia integridad y su corazón y guarde el de él también. Entonces, preocúpese más por sus reacciones que por las acciones del adicto. Tenga cuidado de no lastimarlo con cómo reacciona cuando él llega de pronto a decirle recaí. Cuidado. ¿Sí? No ponga expectativas sobre él, ¿sí? No tenga expectativas. ¿Es un adicto o es un alcohólico en recuperación? No espere, no espere en él, espere en Cristo, espere que Cristo puede hacer la obra. Aprenda todo lo que pueda acerca de la situación, si puede informarse en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, buscar información en Internet. Hay mucha información hoy en día disponible que puede servir para ayudar al adicto a salir de la situación. No excuse los comportamientos ni los justificantes que él le dé y hágale ver los defectos que él tiene. Y lo principal, ore, cúbralo en oración, ore mucho, tanto por él como por usted para que Dios le dé sabiduría para ayudarlo a salir de la situación. Siguiente. Y aquí es donde viene el momento de la intervención y aquí es donde usted va Diani, un a minuto. hacer uso, listo. Aquí es donde usted va a hacer uso de toda la artillería, junte todo el equipo que le sea posible, personas que realmente estén dispuestas a ayudar a la persona, ¿sí? Vuelva, haga de la intervención un momento personal que lleve al adicto a evocar el pasado, esos momentos en los que se ha equivocado gracias al consumo de sustancias. Llévelo a que vea el dolor que ha causado y pídalo, eleve una petición.
eleve una petición a él, dígale, mire, esto no puede seguir así, hay que cambiar. Y esté preparado si el adicto le dice, sí, listo, vamos a cambiar, yo quiero hacerlo, quiero salir de aquí. Hay que estar preparado para entrar en acción inmediatamente o después. Esto sí, solo si hay un verdadero compromiso de parte de la persona, ¿vale? Y finalmente, muestre misericordia, sea como Jesús y confronte sin herir. El adicto ya está lo suficientemente herido, lleno de vergüenza y de culpa, para que usted le eche más sal a la herida. Entonces, sea como Jesús en este caso, sin justificar ni a solapar, pero sea como Jesús, muestre misericordia, muéstrele que usted va a darle la mano y no a hundirlo más. ¿Vale? Siguiente. Tiempo, Diani. Vale. Bueno, súper. Súper claro. Solamente dos recomendaciones que quiero hacer antes de las preguntas, 15 minuticos de preguntas. Primero, es importante, hablaba con el pastor esta mañana y es importante recordarles que tener en cuenta qué tipo de consumidor es con quien ustedes están tratando, ¿sí? Porque dependiendo del tipo de consumidor, es decir, si es un experimental, ocasional, si es abusivo dependiente, asimismo eh, es la intensidad de la consejería. Y entender que cuando hay un consumidor dependiente, que es esa persona que depende completamente de la droga, nosotros como iglesia aconsejamos de que esa persona tiene que ir acompañada no solo con consejería espiritual, sino también con medicamentos. O sea, es importante que la persona entre en un proceso de desintoxicación, ¿sí? Porque si la persona está completamente dependiente y solamente damos consejería, va a ser muy difícil que la persona salga de eso. Entender que generalmente las personas con que tú hables cuando están en esto de temas de adicción, generalmente se van a colocar ellas mismas entre un consumidor ocasional o el que, mejor dicho, dice que tiene mucho es el regular, pero hay que tener en cuenta cuando es un consumidor abusivo, que son esas personas que consumen droga o alcohol de manera descontrolada por un tiempo y luego se abstienen y vuelven otra vez a hacerlo, o sea, se salen completamente. Y ese tipo de personas son las que buscan consejería y muy probablemente ellas no van a reconocer de que están en esa etapa. Entonces, recordar, si ustedes se dan cuenta al hablar con esa persona que es un consumidor dependiente, recuerden que es importante que también tenga asesoría por parte médica y un doctor para que pueda desintoxicar y pueda llevar un proceso médico. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta nuestra posición como iglesia. No sé las preguntas que tienen allí para Dianita y para la señora Rosita. Rosita. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere de Sí, pronto... sí, me gustaría preguntar algo, que es, cuando nosotros llegamos al punto de decirle a la persona, necesitas ir a un centro de rehabilitación. ¿En qué momento llegamos a ese punto del consejo con una persona que sea farmacodependiente? Pues cuando ya dio el tope, ¿no? Cuando ya en la familia nadie le puede ayudar. Mira que tenemos aquí lo que dijo Dianita de Michael Mantle. Y mira que tenía a Bobby Richardson. Alguien muy importante en lo que decía ahorita el pastor, es muy importante que además de ir a desintoxicarse, porque es un proceso que se necesita, tener medicación, eso nos aleja un poquito de la realidad. Entonces, esperar que pase esa fase y luego, antes y después, tener, así como este varón Michael Mantle, estuvo con Bobby Richardson. Entonces, mi pastor, yo creería, según lo que dice aquí el manual, que si alguno de nosotros se ha extraviado, porque estas personas están extraviadas totalmente de la verdad, entonces, ¿con qué ojos vamos a mirar a esta persona? Ha de ser, ese Richardson apareció como ese Jesús al lado de él, de este varón, porque él ya iba a morir. Y él en sus últimos días dijo, caramba, yo sí tengo que cambiar.
Y lo hizo. Pero ¿sabes qué? Algo maravilloso. Veía yo una señora aquí en Cali, ella se llama Melania, por decir el nombre. Tiene 100 años. En el brazo tenía una canastica y vende dulces en Cosmocentro, cerca de acá, donde yo vivo. ¿Y sabes cómo se transporta ella? En una moto. 100 años. ¿Y sabes cuál fue la razón? Yo le decía, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Que nunca es demasiado tarde. Entonces, al ver una persona y tu pregunta lleva es, ¿cuándo debe de pasar? Cuando ya haya pasado esta fase de rehabilitación, ya no use fármacos. ¿Por qué? Porque hay ese Bobby Richardson estuvo ahí antes, en este momento y después. Él va a mirar a Bobby, decía, yo miré a Bobby y le dije, hombre, yo reconozco que tú quieres que yo, como pecador, por estar enredado en otro camino, que fue la muerte, porque él supo que iba a morir. Entonces, ese amor inefable en Bobby Richardson hizo que esta persona entendiera y no llegó con miramientos y juzgamientos, como decía el pastor, no hay que juzgar ni criticar, no. Debe uno estar tan lleno de la presencia del Señor que mira, es decir, si tú tienes un vestido de ayuno, un vestido donde tú oras, tú clamas, pero de verdad, verdad, no de boca para afuera, sino que lo haces en su cuarto de oración, en su cuarto de guerra, y oras por esa persona, mire, el Espíritu Santo te va a decir, Alexander, ya es momento, ya, en este momento, llévalo a tal parte, hasta el otro, y Él nos va indicando el paso. Espero que haya tenido una respuesta, mi paz. Bueno, muchas gracias, Rosita. Dios te bendiga. Bueno, sí, obviamente es importante esa guía del Espíritu Santo, pero también teniendo en cuenta lo de la presentación, referente a la pregunta que hace el pastor, entender que cuando la persona es considerada o cuando lo podemos considerar un fármaco dependiente, es cuando esa persona depende, dice allí el libro, que depende emocional y físicamente de las drogas y la vida se centra en conseguirlas. O sea, la persona se centra, su vida se centra en dónde puede conseguir droga. Entonces se levanta pensando en dónde puede conseguir. Es una persona que en todo momento está, inclusive, vemos personas que aún toman de su casa artículos para poderlos vender y poder conseguir esa droga. Es una persona que depende completamente emocional y físicamente de la droga. Y a esa persona que llamamos farmacodependiente, sin importar la sustancia que trate, ¿no? Porque no hablamos solamente de droga, sino también de alcohol. Personas que en todo momento están pensando en eso. Ese, según lo que hablábamos con el pastor, porque esa pregunta se la hice, cuando consideramos que es un farmacodependiente, tenemos que, digamos que, llevarlo a que tiene que buscar ayuda médica para que pueda desintoxicarse, porque no va a pasar nada si no se hace. Perdón, lo digo porque en un grupo de crecimiento tenía una mamita que tiene un hijo que tiene ya 26 años y ella, pues, en la confianza de buscando cómo su hijo se rehabilitara, entonces ella lo tiene como si tuviera un hijo especial, o sea, ella no lo deja salir de la casa, está pendiente para dónde va, o sea, es una marcación hombre a hombre y cree que así lo va a lograr salvar. Y el chico está en esta etapa de farmacodependencia, ya saca las cosas de la casa, ya hace una cantidad de cosas. Entonces, y es más, la señora no va a la iglesia ni ya va al grupo porque no puede dejarlo. No puede dejarlo porque entonces se le pierde. Entonces, por eso hacía la pregunta, porque muchas veces nosotros pues vamos a estar ahí y de pronto le digamos, no, mamita, sigue orando, pero es que hay un problema ya anclado que necesita un tratamiento, el cual es muy posible que en casa no lo pueda recibir. Tal No, cual, pastor, y ahí en ese caso, en ese caso puntual que tú citas, ya hay una relación de codependencia entre el familiar y el adicto, y eso es muy común. Ya eso de que la persona, mira, que tú mismo estás diciendo, ya la mamá, prácticamente la vida de la señora gira en torno a lo que va a hacer el hijo para conseguir la próxima dosis. Ahí hay una relación de codependencia y en el libro también mencionaban eso.
El familiar incluso, mira que la señora, al no dejar que nadie más ayude o intervenga, la señora incluso se está convirtiendo en una facilitadora de la situación de su hijo, porque ella cree que lo está protegiendo, que lo está guardando, que lo está cuidando y realmente lo está perjudicando mucho más. Entonces, y es muy común que el familiar más cercano, en este caso los papás o un hermano o algún familiar en primer grado de consanguinidad, caiga en este rol de ser el facilitador de la situación y no un ayudador. Y es por eso que hay que ir a Cristo primero antes de ir por el adicto. Porque en este caso la señora se ha convertido en una facilitadora de la situación de su hijo y ha creado una relación de codependencia con él. Entonces, ahí necesita ayuda tanto él como ella para salir de esa relación de codependencia y realmente poder ser de ayuda para su hijo. Ya ahí se necesita intervención profesional, ya hay que ir a mirar un buen psicólogo cristiano, qué tan afectado psíquicamente está el muchacho para ver si también puede intervenir la psiquiatría, porque tanto para ella como para él ya necesitan ayuda a los dos, ya no es solamente él el del problema. Ok, bueno, vamos allí con Dianita, Diana Murillo y después con el señor Freddy. O no sé si el pastor Alexander tenga alguna otra pregunta. Empecemos con Dianita para que podamos... Paz, yo pienso una cosa, bueno, acá hablamos de drogas, acá hablamos de alcohol, pero vemos también que hay adicción por lo menos al sexo. En esa ocasión, ¿cómo se puede tratar esa raíz? Porque no se podrá tratar con medicamentos. ¿Sería con psicólogo o algo así? ¿Puedo, pastor? Sí, claro, claro, hágale, que Vale. ustedes no... Dianita, de hecho, si tú te fijas en el libro, la adicción al sexo está separada de la adicción al alcohol y a las drogas, porque cuando hablamos de alcohol y drogas es una sustancia en específico, pero el sexo es algo que no solamente, que no involucra ninguna sustancia por lo general. Entonces, las raíces de la adicción al sexo suelen ser similares en algunas situaciones a las de cualquier otra adicción, porque porque están involucradas ¿cómo es? Las mismas proteínas del cerebro, ¿no? Las mismas hormonas, la dopamina, la oxitocina, ¿sí? Que son las llamadas hormonas de la felicidad, pero son cosas completamente diferentes. Entonces, digamos que la adicción al sexo es un tema aparte y por supuesto también necesita intervención profesional. Hay que ir aparte de obviamente la palabra de Dios, hay que ir a tratar el tema con palabra porque es un tema carnal. Obviamente, tal vez con un trasfondo de mala relación con con el padre del sexo opuesto, generalmente o con un trasfondo cómo es, de abuso sexual, pueden haber muchos contextos. Entonces, digamos que ¿cómo es? En este ámbito específico, la adicción al sexo no cabe, porque es una adicción que no incluye, no, ¿cómo es? No incluye ningún agente externo. Es un tema netamente de la persona con su carne y es un tema completamente diferente. Y también, pues, perdón, no ha rendido, Dianita, no ha rendido su sexualidad a Dios. Eso es muy importante. Tú rindes la sexualidad a Dios y por eso, pues, ahí como la abstención antes de casarse y entonces, Señor, mira, este sexo, papito Dios, ayúdame. Y tomas tú desde aquí, eso sale de aquí, del corazón, mis amados. Porque si uno dice, ay, es que el diablo, no, soy yo, mi concupiscencia me lleva a eso. Entonces, tú le rindes tu sexo a Dios y la cosa es muy diferente, es a otro precio. Sí, claro, entender que es un tema netamente de pecado, porque para alimentar eso lo alimentas con lascivia, pornografía, ¿sí? Entonces se tiene que tratar con esas imágenes, se tiene que tratar de otra forma diferente. El trato que se le da a esto no es completamente diferente. Pero bueno, ya son las 10 minuticos, entonces dejamos allí 2 minuticos el señor Fredicito. y 2 minuticos la señora y 2 Ujú. minuticos Diana y ya terminamos para poder cerrar y orar, ¿vale? Señor Freddy.
Pastor, buenas noches, ¿cómo están? Pero es como algo de respecto a que nosotros de pronto en algún momento que lleguemos a dar alguna consejería, opino de mi punto, que sería bueno como a la persona primero hacerle caer en cuenta que tiene un problema y que es un problema grave y que debe de buscar una ayuda, eh, nos más aparte de la que le podemos dar nosotros. Primeramente, como un aislamiento para esa persona, porque estando aislado, digamos así, en un centro de rehabilitación, donde no pueda tener acceso, sea al alcohol o a las drogas, será más fácil ir limpiando su organismo y ya pues irse apartando un poco de esa adicción, y pues nosotros poder en algún momento, si conocemos el lugar donde esa persona puede, ha sido y se ha llevado allí, se ha internado, pues nosotros sí podemos ir y visitarlo y darle como ese consejo de la mano para que esa persona pueda en el momento ser, ser limpiado, digámoslo así. Y ya pues entraríamos nosotros a tener esa parte como es el consejo para que esa persona pueda ser libre y sea ser restaurada de nuevo. Es la opinión que quería aportar. Ok, bueno, dos cositas. Primero, entender que, como decíamos, lo primero, nosotros hemos tenido consejerías y en este momento tengo consejerías con jóvenes que están pasando por problemas de adicción a la marihuana y a las drogas. Sí se puede tratar, pero recuerden, siempre tenemos que mirar en qué nivel están. Ya, por ejemplo, yo he tratado a algunos que en este momento estoy y ellos se han recuperado, ¿sí? Porque no tienen farmacodependencia, sino que tienen quizás un consumo frecuente, pero no está. Lo otro, entender que las drogas, tanto la droga como el alcohol, daña partes del cerebro y empieza a dañar tu cuerpo. Y hay que tener en cuenta hasta qué punto puede haber dañado a esa persona. Por eso es tan importante lo que decía Diana, buscar un buen, en momentos, hay momentos donde tú tienes que discernir y buscar un buen psicólogo, ¿sí? Un psicólogo que ojalá y sea cristiano que pueda empezar a diferenciar eso y también obviamente tiene que tratarse médicamente, eso es importante. Em, y bueno, Dianita, 2 minuticos. Diana Llopas, con tantas Sí, Dianas. señora. Sí, sí, la que tiene levantada la mano, ya. No, Paz, pues me surgía alguna situación que he pasado y nosotros cuando Dios nos permita y nos use para dar consejerías a este tipo de personas, la verdad que es bastante delicado. Primeramente, nosotros tenemos que verlas como personas que tienen una verdadera enfermedad. Yo venía orando bastante con la persona y siempre yo le preguntaba a Dios, Dios, pero ¿por qué no? Si ha tenido un proceso, ¿cómo se llama? De ayuda con psiquiatría, con medicamentos, espiritual, ta, ta, ta. Y a mí el Señor me da un versículo que está en el Salmo 18, 17, donde el Señor nos habla que el enemigo es más poderoso que nosotros. Y Él me muestra en ese versículo que esas personas están esclavas, están siendo, como decía Rosita, ellos no son ellos, sino que ellos de verdad tienen tanta ansiedad y ellos son títeres, son esclavos de esas sustancias. Y otra situación es que debido a ese consumo son personas que desencadenan otro tipo de situaciones, como es la violencia, la manipulación, la mentira, un montón de cosas. Entonces, para de verdad que ahí sí uno como consejero o sí le toca a uno depender totalmente del Espíritu Santo de Dios para ir con esa autoridad, con ese amor, con ese discernimiento del Espíritu Santo, porque uno no sabe qué pedacito le dicen a uno la verdad y cuánta cantidad de mentiras llegan. Entonces, para poderlos ayudar, porque es una situación muy compleja, o sea, son personas verdaderamente con situaciones muy, muy complejas. Y sí, la mayoría de personas que quizá llegan a pedir consejería son personas ya verdaderamente, ¿cómo se llama? Consumidores dependientes, consumidores, otra palabra que decían ahí era abusivos. Sí, entonces lo más esto no sé, pensaría que sí decirles a ellos que necesitan esa ayuda, porque ese es otro problema que ellos tienen,
es que tienen un orgullo terrible, se creen autosuficientes, no quieren reconocer, dejan de tomar 1 o 2 días y ellos ya se creen sanos, ya se creen libres, ellos ya no necesito más consejería, ya no necesito más tal cosa. Entonces es un problema bien complejo con este tipo de personas. Para cuando nosotros estemos dando la consejería, pues tener todo eso en cuenta, que espíritu de manipulación, mentiras y ¿cómo se llama? Y violencia que se mueven ellos es bastante fuerte. Ese era mi aporte, Ok, por súper, no súper bien. Bueno, verdaderamente el en carne propia. sí, totalmente. Bueno, quiero terminar con esto. Ya después las otras preguntas quedan para la próxima. Terminar con esto. Yo les voy a hablar desde mi experiencia. Todas las consejerías necesitan acompañamiento. Cada consejería necesita acompañamiento del aconsejado. Pero si hay alguien que verdaderamente necesite que el consejero esté prácticamente encima en todo momento y a toda hora, es alguien que esté abusando de sustancias o que sea drogadicto o alcohólico. Como muy bien lo decía Dianita, esas personas generalmente creen que ya pueden dominar o controlar. Y uno generalmente obviamente va a acompañar a todos los aconsejados, pero esas personas tienen muchos vacíos comúnmente y los tratan de llenar a través de las drogas o del alcoholismo. Entonces, cuando vamos a darle consejería a alguien que esté pasando por este proceso, el acompañamiento es constante, casi que a diario, estarlo llamando, ¿cómo te fue? Vamos a orar, horas en la mañana, vamos a orar por la ansiedad, porque son personas que tienen una ansiedad constante. Entonces tú tienes que llamarle a la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esa ansiedad? En la noche, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y empezar a orar y ser constante con eso, porque es lo único que puede hacer que esa persona realmente pueda afianzarse. De resto, si lo soltamos, va a ser muy difícil. Bueno, entonces muchas gracias por las exposiciones, Dios los bendiga, que haya quedado claro y bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor